Nada dice que tu matrimonio ha terminado tan claramente como ver a tu esposo correr hacia una sala de maternidad con flores, mientras tú intentas convencer a una enfermera de que el dedo del pie de tu madre no está gangrenado. Y, sin embargo, allí estaba yo, de pie en el purgatorio fluorescente del Centro Médico San Francisco un martes por la tarde, presenciando el final de mis 15 años de matrimonio entre sorbos de café de máquina expendedora. El bebé de ese caballero nació esta mañana, canturreó la recepcionista, masticando su chicle como si le hubiera hecho algo personal. Detrás de mí, mi madre, Vivien, ofrecía su interpretación digna de un Oscar de una mujer convencida de que su dolencia menor era terminal. Mientras, frente a mí, mi realidad se desmoronaba más rápido que la fe de mi madre en la precisión de WebMD. Antes de continuar con la historia te invito a suscribirte al canal y darle like al vídeo. Ahora sí, continuemos. Soy Sylvie Paxton, 39 años, bibliotecaria tranquila en la Biblioteca Pública de Fairview, y al parecer, la última persona en Fairview, Illinois, en descubrir que mi esposo, Dexter, 42 años, gerente regional de ventas en Midwest Paper Supply, había estado creando inventario del que yo no tenía conocimiento. Cuando me casé con Dexter en el verano de 2010, pensé que estaba firmando para tener noches de club de lectura y discusiones sobre quién debía limpiar la cafetera. No para quedarme paralizada en un pasillo de hospital viendo cómo él desfilaba con un oso de peluche que costaba más que todos mis regalos de cumpleaños combinados. El oso llevaba puesta una camiseta que decía la princesita de papá, tan sutil como un tornado en un parque de casas rodantes. Mi madre eligió ese preciso momento para subir el volumen de su actuación. Sylvie, diles que mi dedo se está poniendo negro. ¿Negro? Ese es el primer signo de que la muerte se acerca. Mamá, es solo un moretón. Te cayó el Kindle encima, respondí sin apartar los ojos de Dexter, que ahora recibía felicitaciones de un médico. Un médico, como si él hubiera hecho el trabajo. Vivien Baker, 67 años, profesora de teatro jubilada, tanto en lo profesional como en lo personal, se había mudado con nosotros temporalmente después de su divorcio hacía 5 años. Esa situación temporal había sobrevivido a 3 administraciones presidenciales, y a mi paciencia. La emergencia de hoy era la tercera del mes, después del lunar sospechoso con forma de chocolate y del infarto, que terminó siendo acidez por un hot pocket nocturno a escondidas. ¿Estás segura de que es su esposo?, preguntó la recepcionista, inclinándose para ver mejor mi tragedia griega personal desarrollándose en el pasillo de maternidad. A menos que tenga un gemelo idéntico que también use la corbata personalizada que le regalé por nuestro aniversario el mes pasado. Sí, definitivamente es mi esposo, respondí. Las palabras me supieron tan amargas como el café rancio de la sala de descanso. El molino de rumores de Fairview trabajaría horas extra esa noche. En un pueblo donde el evento más emocionante del año pasado había sido que el supermercado agregara una sección de sushi, el bebé secreto de mi esposo alimentaría las conversaciones del comité escolar hasta, al menos, la próxima Pascua. Tenía opciones. Podía confrontarlo ahí mismo, montar una escena que le hiciera competencia a los dramas de mi madre. Podía marcharme en silencio, fingir que no lo había visto, y llorar frente a un litro de helado mientras buscaba en Google cómo envenenar discretamente a un esposo infiel. Solo por fines de investigación, por supuesto. O podía hacer lo que cualquier bibliotecaria subestimada y con dignidad haría: reunir pruebas, formular un plan y ejecutarlo con la precisión de quien ordena alfabéticamente toda la sección de ficción. Elegí la tercera opción. Mamá, dije, girándome hacia Vivien, que ahora le mostraba el dedo del pie a un conserje claramente incómodo. Tu pie necesita un tratamiento especializado. Muy especializado. Vamos al centro de urgencias del otro lado de la ciudad. Pero si acabamos de llegar, protestó, aferrando su bolso como si yo le hubiera propuesto abandonar a un niño. Confía en mí, respondí, guiándola hacia la salida mientras tomaba una rápida foto de Dexter y su regalo para el bebé. Tengo la sensación de que la atención médica será mucho mejor allá. Vivien refunfuñó todo el camino hasta el coche sobre cómo hoy en día los médicos ya no se preocupan por la gangrena. Asentí distraída, mi mente calculando más rápido que una cajera de Costco en Viernes Negro. Dexter había estado trabajando hasta tarde con frecuencia en los últimos años.
Sus viajes de negocios a Springfield se habían multiplicado. Era reservado con su teléfono, el comportamiento clásico de un infiel que yo había decidido ignorar, porque después de 15 años, la complacencia se había convertido en nuestro tercer compañero de casa. Mientras conducía hacia el centro de urgencias, que, de hecho, era mejor que la sala de emergencia saturada para la emergencia imaginaria de mi madre, repasaba mentalmente nuestras cuentas conjuntas, la escritura de la casa y las pruebas que necesitaría para asegurarme de que la vida de Dexter colapsará con la espectacularidad que merecía. «Está sonriendo de una forma extraña», observó Vivien, distrayéndose momentáneamente de su crisis del dedo. «¿No habrás contraído uno de esos parásitos cerebrales del hospital? Vi un documental sobre ellos. Te hacen sonreír justo antes de desmayarte». «Estoy bien, mamá. Solo pensaba en un libro que estoy leyendo». «Debe ser una novela de asesinato», murmuró ella. Si tan solo supiera lo cerca que estaba de la verdad. 3 horas y un diagnóstico de definitivamente solo un moretón después, dejé a mi madre en casa con instrucciones estrictas. Elevar el pie y ver sus programas de crímenes. Luego, en lugar de volver al trabajo, conduje hacia las oficinas de Midwest Paper Supply. La asistente de Dexter, Fern, siempre me había preferido a mí antes que a él, probablemente porque yo recordaba su cumpleaños y él aún la llamaba Fran después de 8 años. «Sylvie. ¡Qué sorpresa!», exclamó Fern cuando entré con una caja de sus galletas favoritas de la panadería del centro. «Dexter no está. Tiene cita con el médico, creo». «¿Cita con el médico?». «Claro», dije sonriendo, canalizando a mi esposa perfecta interior. «En realidad, necesito un favor que podría hacerte sentir incómoda». Fern se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando. En un pueblo pequeño, participar en el drama ajeno era mejor que Netflix. «Te escucho». 15 minutos después, salí de Midwest Paper Supply con copias del calendario de Dexter del último año, sus informes de gastos y, lo más importante, las direcciones de los clientes de Springfield que supuestamente visitaba con tanta frecuencia. Excepto que, no existía ningún cliente en Springfield. Según Fern, encantada de desmantelar la coartada de mi esposo, Dexter había estado registrando millas hacia Springfield, pero los únicos clientes de la empresa en Illinois estaban en Chicago y Peoria. Las piezas encajaban más rápido de lo que mi madre caía en teorías conspirativas. Mi esposo tenía un bebé con otra mujer. Esa mujer vivía en Springfield, a unos 156 kilómetros de nuestra casa en Fairview. Y en 3 días, Dexter y yo debíamos celebrar nuestra cena anual de aniversario, con sus padres, mis amigas y medio vecindario reunidos en nuestro jardín para celebrar nuestro perfecto matrimonio. Perfecto momento para lo que tenía en mente. Pasé por la biblioteca, le dije a mi jefe que necesitaba tiempo personal, y conduje a casa para empezar a planear lo que pronto sería conocido en todo Fairview como el evento que hizo que Karen del club de lectura escupiera sus Chardonnay. Nuestra fiesta de aniversario no celebraría 15 años de matrimonio. Celebraría mi día de la independencia, con una aparición especial de los secretos que me esperaban en Springfield. El miércoles por la mañana llegó con la sutileza de las quejas de mi madre sobre los carillones del vecino. Persistente, inevitable y cada vez más irritante. Llamé a la biblioteca para reportarme enferma, alegando una emergencia familiar, lo cual no era técnicamente una mentira. A menos que considerar descubrir el hijo ilegítimo de tu esposo sea más una expansión familiar que una crisis. Esperé hasta que Dexter se fue al trabajo, besándome a Dios con la desfachatez de un hombre cuyos labios claramente habían estado ocupados en otro lugar. En cuanto su Subaru desapareció por la esquina, me dirigí a nuestra oficina en casa. El único lugar que Dexter creía a salvo de mis tendencias organizativas. «No toques mi sistema de archivos», decía siempre, como si apilar papeles al azar constituyera un método. Hoy no solo lo iba a tocar. Iba a excavar en él como una arqueóloga que sabe exactamente dónde está enterrado el tesoro. En Fairview, la gente piensa que las bibliotecarias somos empujadoras de libros silenciosas que dicen «Esach» constantemente. Lo que no saben es que en realidad somos especialistas en información capaces de encontrar cualquier cosa. Tras 17 años en la biblioteca pública de Fairview, podía localizar una aguja en un pajar, una coma concreta en Guerra y Paz, y al parecer,
la evidencia de la doble vida de mi esposo en menos de una hora. Los extractos de las tarjetas de crédito resultaron esclarecedores. Cargos mensuales en Little Sprouts Boutique en Springfield. Visitas regulares a Mommy and Me Wellness Center. Una compra considerable en Forever Memories Photography Studio hace 3 meses. Dexter no solo había tenido una aventura. Había estado construyendo una familia paralela como si fuera un proyecto de bricolaje comprado en Home Depot. Mi madre decidió aparecer en el umbral justo entonces, apoyada dramáticamente en su nuevo bastón, una compra que había exigido pese a la seguridad del médico de que su dedo del pie estaba perfectamente bien. ¿Qué haces en casa? ¿Estás enferma? ¿Es contagioso? Tengo un sistema inmunitario muy delicado, ¿sabes? Dijo Vivien, manteniendo una distancia estratégica. Solo busco unos documentos. Respondí sin levantar la vista de la pila de recibos que había encontrado en la carpeta de gastos de golf de Dexter. Qué curioso que el mejor campo de golf de Springfield resulte ser una tienda de maternidad. ¿Tienes esa cara? Preguntó ella con suspicacia. ¿Qué cara? Contesté. La misma cara que tenías cuando tenías 10 años y descubriste que tu padre se llevaba a su secretaria a Hawái. Estás de caza. A veces olvido que mi madre dio clases de teatro en secundaria durante 30 años antes de jubilarse. Detecta una actuación a 1 kilómetro, incluso cuando la intérprete no sabe que está sobre el escenario. Dexter tiene un bebé con otra mujer, dije secamente, sorprendiéndome de lo fácil que salieron las palabras. Lo vi ayer en el hospital. A su favor, Vivien no jadeó, ni se desmayó ni lanzó uno de sus monólogos sobre la fragilidad del amor. En vez de eso, asintió despacio y dijo, he esperado a que caiga este zapato por lo menos desde hace 1 año. Perdona, cariño. Ha estado haciendo viajes de una noche al mismo lugar durante 2 años. Vuelve oliendo a polvo de bebé. Y la Navidad pasada, por error, envolvió un body con tu bufanda. Pensé que lo sabías y que simplemente esperabas el momento adecuado para enfrentarlo. Me quedé mirándola, olvidando por un momento la traición que ardía en mis venas. ¿Sabías si no me lo dijiste? Sylvie, querida, hay 2 tipos de información en este mundo, la que la gente quiere oír y la que no. Además, pensé que quizá tenías uno de esos arreglos modernos. Las chicas de mi podcast de True Crime tienen todo tipo de matrimonios complicados hoy en día. Antes de que tuviera tiempo de procesar que mi madre pensaba que yo vivía en algún arreglo poli con una madre del bebé en Springfield, mi teléfono vibró con un mensaje de Fern. Encontré a la mujer. Se llama Marin Wilson. Trabaja en el hospital comunitario de Springfield como enfermera. Dirección adjunta. Además, Dexter acaba de llamar diciendo que está enfermo para mañana. Dijo que tiene intoxicación alimentaria. ¿Quieres que envenene su comida de verdad? Conozco gente. Tomé nota mental de que a Fern le debía una generosa tarjeta regalo esta Navidad. Mamá, necesito que me cubras mañana, le dije. Si Dexter pregunta, dile que tuve que atender una crisis de catalogación en la biblioteca. Vivien se animó, siempre dispuesta a asumir un papel. ¿Qué tipo de crisis? ¿Debo ponerme algo en concreto? ¿Quieres que llore cuando se lo diga o que me muestre impasible? Solo dile que volveré tarde y que no me espere. No hace falta disfraz. El trayecto a Springfield a la mañana siguiente me dio tiempo de sobra para ensayar confrontaciones en la cabeza. Cada versión terminaba conmigo lanzando una frase demoledora y alejándome en cámara lenta mientras el mundo de Dexter explotaba tras de mí. La realidad, como siempre, tendría otros planes. El hospital comunitario de Springfield era más pequeño que St. Francis, con un vestíbulo amarillo alegre que resultaba inadecuado para la bomba nuclear que estaba a punto de detonar. En recepción, saqué a relucir a mi Karen interior. Necesito hablar con Marin Wilson inmediatamente. Es una emergencia familiar. La recepcionista, cuyo distintivo decía Joy, frunció el ceño levemente. Marin está con una paciente. ¿Puedo tomarle un recado? Dile que es por Dexter Paxton y su bebé. Seguro querrá saber lo que tengo que decirle. Los ojos de Joy se abrieron como las tazas de novedad que vendemos en las recaudaciones de la biblioteca. Oh, la voy a localizar enseguida.
15 minutos insoportables después, se acercó con cautela una mujer menuda, de cabello cobrizo y pecas, todavía con el uniforme con pequeños ositos de peluche. Parecía sacada de una tarjeta de felicitación. No en el centro de mi apocalipsis marital, dijo, su voz suave pero sin asomo de temor. ¿Vienes por Dexter? Soy Sylvie, su esposa. Para mi sorpresa, Marin no jadeó, no huyó ni se deshizo en lágrimas. En vez de eso, asintió como si confirmara algo que ya sospechaba. Pensé que esto podría ocurrir tarde o temprano. De hecho, me alegra que haya sucedido, dijo, señalando hacia un pequeño patio. ¿Podemos hablar afuera? Sentadas en un banco bajo un arce algo mustio, Marin contó que había conocido a Dexter hace 3 años en una conferencia sobre suministros médicos. Él le dijo que estaba divorciado. Que su exesposa era una bibliotecaria controladora que se llevó todo en el acuerdo. Dijo que ni siquiera le dejé ver al perro, añadió Marin, retorciendo un pañuelo entre los dedos. Nunca hemos tenido perro. Dexter es alérgico, respondí. Lo absurdo de sus mentiras resultaba casi admirablemente creativa. A medida que Marin hablaba, fue emergiendo el retrato de un hombre que apenas reconocía. Un hombre que pasaba los fines de semana ejerciendo de padre dedicado con su hija de 8 meses, ella, que tenía una habitación infantil en la modesta casa de Marin, y que le había prometido matrimonio una vez que su situación económica mejorara. Él estuvo aquí ayer para la revisión de ella, explicó. Siempre trae ese oso ridículo. Las enfermeras lo llaman Papá Teddy a sus espaldas. En lugar de rabia, una extraña calma me invadió. Esa calma que llega cuando las piezas del rompecabezas finalmente encajan. Dexter no solo me había traicionado a mí. También había inventado una autobiografía completa para traicionarla a ella. ¿Sabe que estás aquí? Preguntó Marin, sus ojos verdes buscando en los míos pistas sobre lo que vendría después. No. Y no lo sabrá hasta mañana por la noche, cuando celebremos nuestro 15 aniversario con 40 de nuestros amigos más cercanos, sus padres y mi jefa. Algo en la expresión de Marin cambió, se endureció, como si reconociera una herida compartida. ¿Qué exactamente tienes en mente? Preguntó. Cuando salí de Springfield esa tarde, Marin y yo habíamos forjado el tipo de alianza que solo pueden hacer en el fuego de una traición espectacular. Mientras conducía de regreso a casa, ensayando en mi mente lo que le diría a Dexter cuando regresara de su día de intoxicación alimentaria visitando a su familia secreta, me di cuenta de algo inesperado. El dolor que creía sentir había sido reemplazado por algo mucho más sutil, una claridad fría y calculadora. Nuestra fiesta de aniversario acababa de volverse mucho más interesante, y la lista de invitados se había ampliado, por 2. El viernes amaneció con la promesa de una justicia servida más fría que la ensalada de patata en un picnic comunitario de Fairview. Recibí a Dexter con la misma sonrisa ensayada que uso con los usuarios que devuelven libros manchados de café, fingiendo que todo era normal, mientras él fingía que no había pasado el día anterior interpretando a papá ejemplar en Springfield. ¿Te sientes mejor? Pregunté cuando entró en la cocina, representando su papel de enfermo recuperándose de una intoxicación con la autenticidad de un Rolex comprado en una gasolinera. Mucho mejor, respondió, sirviéndose café en su taza que decía el mejor esposo del mundo. Una ironía tan espesa que se podía untar en una tostada. Aunque debería tomarlo con calma hoy. Esos camarones debieron estar malos. Una elección curiosa, considerando que no habíamos comido camarones en 3 meses. Tomé nota mental de añadir eso a lo que ya llamaba mi colección de evidencias a... Buena idea. Descansa, que esta noche tenemos una gran celebración, dije, untando mantequilla en mi tostada con una precisión quirúrgica. 15 años es un hito que merece celebrarse como corresponde. La sonrisa de Dexter titubeó como una bombilla a punto de fundirse. Sobre esta noche. Estaba pensando que quizá deberíamos mantenerlo pequeño este año. Solo familia. Todavía no me siento al 100%. Demasiado tarde, Dexter. Las ruedas ya estaban en marcha, rodando directo hacia el acantilado que había construido especialmente para su reputación. Ni hablar, respondí, canalizando el dramatismo de mi madre. Tus padres vienen manejando desde Milwaukee.
Mi jefa va a venir. Fern lleva semanas hablando de su vestido nuevo. Los encargados del catering ya están preparando todo. El espectáculo debe continuar. Dexter asintió, derrotado por la armadura social que envolvía nuestra fiesta. En Fairview, cancelar un evento importante a última hora solo era aceptable por hospitalización o funeral, y no estaba dispuesta a ofrecerle ninguno, todavía. Cuando se fue a trabajar desde casa en la oficina del sótano, llamé a Vivien, que estaba en su clase semanal de yoga para mayores, teóricamente estirando el dedo del pie hacia la recuperación. Operación aniversario en marcha, susurré, aunque estaba sola en la cocina. Necesito que recojas el pedido especial en la panadería de Fairview a las 2 en punto. Recibido, respondió Vivien con un entusiasmo impropio de la ocasión. ¿Debo ponerme el traje azul marino o el vestido burdeos con hombreras? Esto no se trata de ti, mamá. Todo se trata del diseño de vestuario, Sylvie. Enseñé teatro durante 30 años. El burdeo será perfecto para el personaje secundario que quizás deba convertirse en protagonista. Antes de que pudiera protestar que esto no era una producción teatral sobre una bibliotecaria traicionada, colgó. Al menos su compromiso con la causa era inquebrantable. Mi siguiente llamada fue a Fern, que respondió al primer tono, como si hubiese estado esperando junto al teléfono. Dime que ya lo arruinaste, dijo en lugar de saludar. Aún no, pero necesito un favor más. Lo que quieras. Llevo 7 años recopilando sus hábitos molestos en una hoja de cálculo. Tomé nota mental de no enemistarme nunca con Fern. Asegúrate de que todos en la oficina vengan esta noche. En especial Harrison, el de contabilidad. ¿El mismo Harrison al que Dexter le robó la cuenta de Pinewood? Ese mismo. Considera que está hecho. Harrison aún tiene las diapositivas del PowerPoint que prueban que el trabajo era suyo. Para el mediodía, ya había confirmado que los 40 invitados seguían asistiendo, el catering estaba en marcha y la presentación especial que había preparado estaba guardada en una memoria USB lista para conectarse al sistema de proyección del jardín. El mismo sistema que Dexter insistió en comprar el verano pasado para noches de cine al aire libre, que jamás ocurrieron porque él trabajaba hasta tarde. A la 1 en punto, recibí un mensaje de Marin. Estamos listas cuando tú digas. Ella lleva su atuendo especial. Está adorable. Adjunto venía una foto de una bebé angelical con un body que decía, El secreto de papá. Un pedido express de una imprenta de Springfield que me había costado extra, pero valía cada centavo. Todo se estaba alineando con la precisión de un catálogo bibliográfico perfectamente ordenado. Entonces sonó mi teléfono otra vez. Era la madre de Dexter, Eleanor Paxton, llamando desde la carretera. Sylvie, querida, estamos a 1 hora de distancia. He traído el álbum de bebé de Dexter para la mesa de aniversario. Encontré unas fotos suyas de cuando era un recién nacido, tan dulces. Al parecer, el universo tenía un sentido de la ironía que rivalizaba con el mío. Perfecto, Eleanor, dije, mientras la inspiración me golpeaba como un rayo. En realidad, ¿podrías traer todos los álbumes familiares que tengas? Estoy preparando una presentación especial. ¡Qué maravilla! Llevo 5 álbumes en el coche. Roland pensó que era excesivo, pero le dije que los aniversarios son para celebrar la historia familiar. Si tan solo supiera cuán proféticas eran esas palabras. Para las 4 de la tarde, nuestro jardín se había transformado en un espacio digno de Pinterest. Guirnaldas de luces blancas colgaban entre los árboles. Fotos de Dexter y de mí a lo largo de los años, terminando estratégicamente en el año 12, cuando comenzaron sus viajes a Springfield, decoraban las mesas, y una tarta de 3 pisos de la panadería de Fairview se alzaba orgullosa en la mesa de postres. Lo que los invitados aún no notarían era que la parte superior del pastel tenía un adorno personalizado oculto bajo una cubierta decorativa, esperando su revelación dramática. Ni que la presentación fotográfica programada para las 8 de la noche había sido ligeramente modificada respecto a años anteriores. Vivien regresó de sus mandados luciendo como si estuviera audicionando para Real Housewives of Fairview en su vestido burdeos y tacones imprácticos. Todo está listo, susurró en tono teatral.
Añadí algunos toques dramáticos a la mesa del pastel. Toda producción necesita una buena escenografía. Me asomé y vi que había rodeado la tarta con rosas rojas y confeti temático de biblioteca. Los diminutos libros y gafas esparcidos sobre el mantel blanco resultaban, debo admitirlo, encantadores, en ese estilo de venganza intelectual de bibliotecaria. A las 5 de la tarde, Dexter emergió del sótano, duchado y vestido con su camisa azul de ocasiones especiales, esa que resaltaba sus ojos que alguna vez creí miraban con amor, pero que ahora reconocía como ventanas a una ficción elaborada. Vaya, te has superado, dijo, observando el jardín. Se ve increíble. Bueno, 15 años es un gran logro, respondí. Algunos dirían que merece un reconocimiento especial. Algo en mi tono debió activar sus instintos de autopreservación, porque me miró con cierta cautela. ¿Estás bien? Pareces diferente. Nunca mejor, dije, sonriendo. Solo estoy emocionada por celebrar nuestro matrimonio frente a todos los que nos importan. A las 6 en punto, llegaron los primeros invitados, mis compañeros de la biblioteca, con botellas de vino y buenos deseos. A las 6:30, el jardín ya estaba lleno. Los padres de Dexter presidían la mesa de bebidas, contando a quien quisiera escucharlos que siempre supieron, desde el principio, que Dexter y yo éramos el uno para el otro. A las 6:45, Fern llegó acompañada de 6 colegas de Midwest Paper Supply, entre ellos Harrison, el contador, quien se dirigió hacia Dexter con la intensidad de un hombre en una misión personal. A las 7 en punto, revisé mi teléfono y encontré otro mensaje de Marin, estacionada en la calle, como acordamos. Esperando tu señal. Todo avanzaba según el plan, las piezas moviéndose sobre el tablero con la inevitabilidad de una partida de ajedrez bien jugada. Dexter, por su parte, se mostraba cada vez más inquieto, revisando su teléfono constantemente y lanzándome miradas sospechosas. A las 7:30, cuando la hora dorada bañaba la reunión con un brillo engañosamente romántico, hice sonar mi copa para captar la atención de todos. Gracias a todos por venir a celebrar 15 años de matrimonio. Comencé, observando con atención el rostro de Dexter. Antes de cortar el pastel y comenzar la presentación de fotos, quisiera proponer un brindis por mi esposo. El público murmuró con aprecio, levantando las copas, completamente ajeno a que estaban a punto de presenciar la producción más dramática que Ferb haya visto jamás. Pero antes, continué, creo que aún faltan unos invitados de honor. Por favor, todos dirijan su atención hacia la entrada de la casa. Mi voz se alzó por todo el jardín con la autoridad que suelo reservar para advertir a los adolescentes que los vídeos de TikTok no están permitidos en la sección de biografías. Justo en ese momento, el Honda plateado de Marin se detuvo frente a la casa, y la fiesta quedó en silencio más rápido que la biblioteca durante la semana de exámenes estatales. El rostro de Dexter atravesó más emociones que una maratón de telenovelas: confusión, reconocimiento, horror, y finalmente la desesperación de un hombre viendo cómo su cuidadosamente construido castillo de mentiras se derrumba como una torre de naipes en medio de un terremoto. «Sylvie, ¿qué es esto?», susurró entre dientes, sujetándome del brazo mientras Marin bajaba del coche con un portabebés en la mano. «Esto», respondí, lo bastante alto para que los invitados más cercanos escucharan, «es el resto de tu familia uniéndose a la celebración. 15 años de matrimonio, 8 meses de paternidad. ¿Por qué celebrar solo un hito?». Eleanor Paxton, desconcertada pero aún aferrada a su cortesía del Medio Oeste, fue la primera en acercarse a Marin. «Hola, querida. ¿Eres amiga de Sylvie?». «No exactamente», respondió Marin con admirable serenidad. «Soy Marin Wilson, y esta es ella, su nieta». El jardín estalló como si alguien hubiera lanzado una cerilla encendida en una fábrica de fuegos artificiales. La sonrisa educada de Eleanor se congeló. Roland Paxton dejó caer un plato lleno de camarones cóctel. Mi jefa derramó su copa de vino, y Vivien, fiel a su espíritu teatral, lanzó un suspiro tan dramático que casi cae de su silla decorativa de jardín. «No entiendo», balbuceó Eleanor, mirando de Marin a Dexter y luego a mí, sin poder procesarlo. «Es bastante simple, en realidad», dije, tomando el portabebés de Marin y colocándolo con cuidado sobre una mesa cercana.
Mientras Dexter me decía que trabajaba hasta tarde en Springfield, en realidad estaba empezando una segunda familia. Les presento a Elle Paxton, nacida el 15 de enero de este año. ¿No es adorable? Tiene los ojos de Dexter, ¿no creen? Eleanor se inclinó sobre la bebé y volvió a jadear, esta vez con reconocimiento. Los ojos de los Paxton, un distintivo color avellana con destellos ámbar, eran inconfundibles, brillando en el rostro angelical de Elle. Dexter dio un paso al frente, su rostro de un tono de rojo desconocido por la ciencia. Esto es una locura. ¿Puedo explicarlo? Oh, por favor, hazlo, interrumpí, con una dulzura tan falsa como el edulcorante artificial. Explícale a todos cómo le dijiste a Marin que estabas divorciado. Explícales la habitación infantil que ayudaste a decorar. Explícales el osito con la camiseta de la princesita de papá que llevaste al hospital el martes, el mismo día que llevé a mi madre a urgencias y te vi allí. El público formó un semicírculo a nuestro alrededor. 40 pares de ojos observaban el drama desarrollarse en tiempo real. Fern grababa todo con su teléfono, con la dedicación de una documentalista profesional, mientras Harrison miraba la escena con una satisfacción apenas disimulada. Finalmente, los instintos de supervivencia de Dexter se activaron. ¿Podemos hablar de esto en privado?, suplicó, con gotas de sudor resbalando por su frente como condensación en un vaso frío de Schadenfreude. ¿Y por qué empezar a tener conversaciones privadas ahora?, pregunté. Has estado viviendo una mentira pública. Me parece justo que ahora tengamos una verdad pública. Entonces me giré hacia los invitados, adoptando mi mejor tono de narradora de biblioteca. Para quienes necesiten ponerse al día, les resumiré la historia. Hace 3 años, Dexter conoció a Marin en una conferencia de suministros médicos. Le dijo que estaba divorciado de su exesposa controladora, yo, aparentemente, que se había quedado con todo, incluso con la custodia de nuestro perro inexistente. Una risa nerviosa recorrió la multitud. Dexter parecía debatirse entre desmayarse o correr hacia el laberinto de setos del jardín botánico de Fairview. Mientras tanto, continué, yo era la esposa ingenua en Fairview, creyendo que mi esposo trabajaba hasta tarde, asistía a emergencias de papel, y de vez en cuando, comía camarones en mal estado que le causaban intoxicación alimentaria. Hice comillas en el aire tan enfáticas que podrían haber generado energía eólica. Sylvie, por favor, empezó a decir Dexter. Oh, no he terminado, lo interrumpí. Hablemos de las finanzas. Mientras yo depositaba mi modesto salario de bibliotecaria en nuestra cuenta conjunta, Dexter mantenía un segundo hogar. Y las pruebas están aquí, en lo que llamo evidencia. En ese momento, Vivien apareció rodando un panel de presentación que yo había preparado, una obra maestra de organización, con extractos de tarjetas de crédito, recibos y capturas de su calendario, todo perfectamente ordenado y codificado por colores. La tienda Little Sprouts Boutique en Springfield ha recibido aproximadamente $12,000 de nuestros ahorros conjuntos durante el último año, anuncié. Y eso sin contar la sesión de fotos profesional, los muebles del cuarto del bebé y las cenas mensuales en Bella Roa, donde Dexter interpretaba su papel de padre divorciado del año. Eleanor Paxton pasó del shock a la furia maternal con una rapidez asombrosa. Dexter James Paxton, ¿qué has hecho?, exclamó, usando el triple nombre con la autoridad de toda madre que sabe cómo infundir terror en su hijo, sin importar su edad. Marin dio un paso al frente, con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor. No tenía idea de que Dexter estuviera casado, dijo, dirigiéndose al público pero mirando directamente a Eleanor. Cuando descubrí la verdad esta semana, me quedé tan sorprendida como todos ustedes. Vine hoy porque creo en enfrentar la realidad, por dolorosa que sea. Y ese fue mi momento para el golpe final. Hablando de realidad, es hora de nuestro vídeo de aniversario. La pantalla del proyector cobró vida, pero en lugar del habitual desfile de fotos felices, mostró una presentación en pantalla dividida. A la izquierda, imágenes de Dexter y yo a lo largo de nuestro matrimonio. A la derecha, capturas de mensajes entre Dexter y Marin, estados de cuenta de su cuenta secreta y fotos que Marin me había proporcionado, donde Dexter jugaba a ser el padre ejemplar en Springfield.
Llamo a esta presentación Historia de dos Dexters, anuncié. O, mejor dicho, Historia de dos farsantes. Las diapositivas avanzaban solas, cada imagen más condenatoria que la anterior, acompañadas por subtítulos que había redactado cuidadosamente para maximizar el impacto. Las reacciones del público oscilaron entre jadeos horrorizados, risas incómodas y aplausos sinceros cuando aparecía una prueba especialmente incriminatoria. Dexter permaneció inmóvil, viendo cómo su doble vida se proyectaba en alta definición ante todos los que importaban en Fairview. Cuando apareció la diapositiva final, una simple pregunta que decía, ¿alguna pregunta?, finalmente se quebró. Está bien, sí, dijo con voz temblorosa. Tengo otra familia. Cometí un error, gritó Dexter, con la voz quebrada. Pero tú siempre estabas tan absorta en tus libros, y tu madre se mudó con nosotros. Me sentía invisible en mi propia casa. Su intento de hacerse la víctima cayó tan plano como una tortita en el fondo de una piscina. Eleanor Paxton dio un paso al frente, quitándose el cardigan con la determinación de una boxeadora antes del combate. Dexter James, tu padre y yo no te criamos para que fueras este tipo de hombre, dijo, con la voz temblando de rabia. Tu abuelo estaría avergonzado. Para los habitantes del Medio Oeste, invocar la decepción de los antepasados era el equivalente emocional de lanzar una bomba nuclear. Y ahora, dije, girándome hacia la mesa del pastel, ¿quién quiere postre? Como si los dioses del karma hubieran dirigido la escena, destapé la figura decorativa del pastel, una miniatura personalizada de una bibliotecaria sosteniendo un libro titulado Motivos para el divorcio, una guía completa. He tomado la libertad de redactar los papeles del divorcio, anuncié, entregando a Dexter una carpeta manila. Verás que he sido bastante generosa, considerando las circunstancias. Puedes quedarte con tu familia secreta, pero la casa y la mitad de nuestros ahorros se quedan conmigo. Y, por supuesto, el anillo heredado de tu madre que juraste que permanecería en la familia. Técnicamente lo hará, solo que no con la familia que tú imaginabas. El público estalló en aplausos, liderados con entusiasmo por Fernie Harrison, el contador. Incluso Roland Paxton, hombre de pocas palabras y aún menos demostraciones de emoción, asintió con aprobación. Dexter, derrotado y desinflado, miró a su alrededor los rostros de amigos, colegas y familiares, todos testigos de su espectacular caída, y solo le quedó una cosa por hacer. Firmó los papeles ahí mismo, sobre la mesa del pastel, usando el bolígrafo conmemorativo que habíamos recibido como regalo de bodas del Consejo de la Biblioteca de Fairview. 3 meses después de lo que Fairview ahora llama la venganza de la bibliotecaria, o, como la denomina el club de teatro del instituto en su recreación no autorizada, como catalogar una catástrofe, la vida se ha asentado en una nueva normalidad sorprendentemente cómoda. Como estrenar unos zapatos sensatos o aceptar finalmente que los pantalones ajustados nunca fueron tus amigos. Dexter se mudó definitivamente a Springfield, aunque definitivamente puede ser optimista, ya que Marin lo echó tras descubrir que había estado sustrayendo dinero de su cuenta conjunta para apostar en línea. La última vez que supe de él, vivía en un estudio encima del bar deportivo de Jimbo, contándole a cualquiera que lo escuchara que era víctima de una conspiración femenina. Esa conspiración, al parecer, incluye a la jueza que lo obligó a pagar manutención infantil y pensión alimenticia, al banco que congeló sus cuentas tras hallar pruebas de fraude, y a la Junta Ética del Hospital Comunitario de Springfield, que rechazó su solicitud para un cómodo puesto administrativo. Mientras tanto, yo me quedé con la casa, la mitad de nuestros ahorros, menos los $12,000 que había gastado en su familia secreta, y algo mucho más valioso, mi dignidad, envuelta en un brillante lazo de apoyo comunitario. Nada une tanto a un pequeño pueblo como la humillación pública, merecida y espectacular, de uno de los suyos. Eleanor y Roland Paxton, para su eterno crédito, se han mantenido firmemente de mi lado. Eleanor me llama cada semana para saber cómo estoy y contarme sus intentos de rehabilitar a su hijo y convertirlo en un ser humano decente. Roland, como siempre, asiente en segundo plano, expresando su acuerdo con gruñidos. También han abrazado su papel de abuelos de ella, creando el arreglo familiar más extraño que Fairview haya tenido ocasión de chismear, lo cual es decir mucho en un pueblo donde el alcalde una vez se casó accidentalmente con su prima segunda, 2 veces removida.
Aún así, Marin y yo hemos desarrollado una amistad inesperada, cimentada sobre la sólida base de haber sobrevivido al huracán Dexter. Nos reunimos para tomar café 2 veces al mes y comparar notas sobre sus últimas excusas ridículas para los pagos atrasados, mientras admiramos a ella, que tiene los ojos de su padre pero, por suerte, parece haber heredado la brújula moral de su madre. Me he convertido en algo así como una tía honoraria, enviando libros apropiados para su edad con temas feministas y contribuciones a su fondo universitario en las principales festividades. En cuanto a mi madre, Vivian finalmente encontró su verdadera vocación: relatar versiones cada vez más elaboradas de la venganza de la bibliotecaria en su grupo de yoga para mayores. En su versión más reciente, al parecer descendí desde el techo con una cuerda para hacer mi entrada triunfal y contraté un coro que cantó una balada sobre la infidelidad al ritmo del himno nacional. Nunca ha dejado que los hechos se interpongan en una buena actuación. El desarrollo más sorprendente llegó 6 semanas después de la fiesta, cuando Harrison, el contador, me invitó a cenar. Al parecer, ver a alguien desmantelar metódicamente a un cónyuge mentiroso con la precisión de un ataque quirúrgico es su lenguaje del amor. Nos lo estamos tomando con calma, pero aprecia mis habilidades organizativas, y hasta ahora, no ha dicho tener intoxicación alimentaria cuando en realidad tiene planes con otra mujer. El listón está en el suelo, sí, pero él lo está superando con elegancia. Fern, ahora ascendida a gerente de oficina tras descubrir múltiples irregularidades contables en los informes de gastos de Dexter, me envía una canasta de frutas cada mes con tarjetas que dicen cosas como: gracias por el impulso a mi carrera o la venganza es dulce, pero el ascenso lo es aún más. Sale con el repartidor que lleva las canastas, demostrando que el karma actúa de formas misteriosas, y a veces deliciosamente frutales. Mucha gente me pregunta si me arrepiento de la naturaleza pública de mi venganza. ¿No habría sido más digno un enfrentamiento privado? ¿Un divorcio silencioso sin espectáculo comunitario? ¿Una mediación civilizada con terceras partes neutrales? A lo que siempre respondo: absolutamente no. Hay traiciones tan completas, tan descaradas, que merecen una respuesta igual de dramática. Dexter no solo me engañó, creó toda una realidad alterna en la que yo era la villana de su historia, la exesposa controladora que no lo dejaba ver al perro que nunca tuvimos. Gastó nuestros ahorros conjuntos en otra familia mientras yo hacía malabares con el presupuesto para mantener nuestro hogar. Me miró a los ojos cada noche durante 3 años y me mintió con la facilidad de quien pide su café habitual. Ese nivel de engaño no merece privacidad. Merece un foco y una audiencia cautiva. La grabación de la fiesta de aniversario, cuidadosamente editada por Fern para eliminar cualquier cosa que pudiera traumatizar a la pequeña Ellie en el futuro, se ha convertido en una leyenda local. La biblioteca de Fairview ahora organiza un club mensual llamado Verdad y Consecuencias, donde discutimos libros sobre traición y resiliencia mientras bebemos vino y, ocasionalmente, quemamos objetos simbólicos en una fogata detrás de la sección de referencia, con todas las medidas de seguridad correspondientes, por supuesto. Sigo siendo una bibliotecaria de corazón, así que, si hay una moraleja en esta historia, además de la obvia: no empieces una familia secreta si tu esposa sabe crear presentaciones devastadoramente efectivas, es esta: las bibliotecarias dedicamos nuestras vidas a organizar información, encontrar conexiones entre hechos aparentemente inconexos y presentar materiales complejos de forma clara y accesible. Desafiarnos es hacerlo bajo tu propio riesgo. Por mi parte, he aprendido que la vida no siempre sigue una narrativa ordenada con capítulos bien catalogados. A veces hay giros inesperados, narradores poco fiables y secuelas que nunca imaginaste. Pero con las habilidades de investigación adecuadas y un plan de venganza bien ejecutado, siempre puedes editar tu propia historia y comenzar una nueva edición. Solo asegúrate de guardar los recibos, tanto metafóricamente como literalmente. Son excelentes recursos visuales para las presentaciones de las fiestas de aniversario.